Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es una mañana propicia, ciertamente, para estar en comunión con nuestros hermanos, buscar al Señor y escuchar su palabra. A eso hemos sido convocados hoy día, a oír con atención el mensaje de nuestro Dios. Y durante los últimos meses, nuestra serie de sermones ha estado centrada en una exposición, ¿cierto?, versículo por versículo de la primera carta del apóstol Pedro. Y a esta serie le pusimos por nombre Radical, porque hemos estado reflexionando acerca de cómo podemos fortalecer nuestra fe, profundizándola en sus cimientos bíblicos, delante de una cultura altamente hostil hacia la fe cristiana. La fe cristiana como cosmovisión está siendo fuertemente cuestionada y hay una ola de oposición ideológica que está haciendo mella de la fe de muchos creyentes. Y es por eso que nos tomamos este tiempo para, en la óptica de los siglos, porque este no es un problema solamente de hoy, ver cómo el Señor ha tratado con su iglesia y la ha dotado con las herramientas necesarias para que nuestra fe sea fortalecida. Y hoy día vamos a entrar en el capítulo 5, en el último capítulo de esta carta, acercándonos ya hacia el término de esta serie de sermones. Y de forma muy sentida hoy el apóstol Pedro, en aquel momento, hizo un llamado a las personas más adultas y más experimentadas de la iglesia. Y es lo que vamos a tratar también de hacer hoy día, de traer aquellos principios que el apóstol Pedro apuntó hacia los hermanos más maduros en la fe de aquella época, también para recuperar y aplicar dichos principios a los adultos de hoy. Y fíjense que, pensando en esto, me encontré con esta suposición bastante amplia, ¿no? Donde quiera que la sociedad humana se manifieste, existe un ciclo natural de la vida. Y ese ciclo incluye que aquellos que van creciendo, que van ganando experiencia, que se van volviendo más adultos, van compartiendo su sabiduría y su experiencia con los más jóvenes. Ese es un ciclo bastante natural en cualquier parte. Los adultos suelen compartir su sabiduría, su experiencia y sus consejos a los más jóvenes. Y no solo eso, los adultos de hecho asumen la responsabilidad de ofrecer orientación, de establecerse como guías y modelos para las generaciones más jóvenes, no solo con los consejos, no solo con las palabras, sino que principalmente con los hechos. Ahora, esta característica de las sociedades humanas, vemos que también ha entrado en crisis en el contexto en el que nos desenvolvemos hoy día en el mundo occidental. Porque yo estoy seguro que usted ha oído este concepto, ¿no? Entramos en un periodo de deconstrucción, que en realidad es sinónimo de destrucción de los valores tradicionales, en donde todas las cosas, todos los vínculos, todas las relaciones, está siendo repensado a la luz de estas filosofías que se oponen a la fe cristiana. Y no son pocos los creyentes que están siendo influenciados a través de diferentes esferas para efectivamente despojarse de esos valores tradicionales, sacudirse de esas estructuras pesadas, antiguas, y poder deconstruir su mente a fin de levantar una sociedad mejor, despreciando aquellos valores, principios tradicionales de una sociedad cristiana que fue altamente influenciada por la fe cristiana. Y yo quise tratar de ilustrar esto a modo de introducción con dos síndromes
que aquí se me cayó un poquito el carné cuando los pensé, pero vamos a tratar de adaptarlos, ¿no?, a los más jóvenes. Hoy día vemos que muchos adultos sufren el síndrome de Peter Pan. Este fenómeno ha infectado la conciencia de los adultos, que por alguna razón, que la verdad yo desconozco porque tampoco soy sociólogo ni me puse a investigar en profundidad este tema, pero sí hay algunos elementos muy evidentes que son constatados mirando solo a nuestro alrededor. Son no pocos los adultos que idolatran su adolescencia y su juventud y la postergan y la extienden el máximo tiempo posible. Me refiero a hombres y mujeres adultos que deberían estar asumiendo responsabilidades delante de la sociedad, deberían estar asumiendo una función de ejemplo y de modelo para las generaciones siguientes, pero que en vez de asumir dichas responsabilidades están inmersos en medio de una cultura que los mantiene permanentemente jóvenes, haciendo las cosas que hacen los jóvenes, estando en las redes sociales como lo hacen los jóvenes, practicando los pasatiempos como lo hacen los jóvenes. Y no son pocos los adultos que han renunciado a su rol social como modelos de las generaciones siguientes, queriendo encajar en la generación que está antes que ellos. Por eso llamamos este síndrome de Peter Pan, ¿cierto?, de negarse a crecer, de hombres de 35, 40 años que todavía juegan PlayStation. Y no digo que jugar de cuando en cuando sea malo, ¿no?, pero hacer de eso tu modelo de vida y tu estilo de vida, renunciando a tus responsabilidades, es un claro ejemplo de este síndrome que infecta hoy nuestra cultura y nuestra sociedad, y que también, lamentablemente, ha influenciado a los adultos de la iglesia. Si además a eso le sumamos otro síndrome, que es el de Pinocho, un cuento que yo leía cuando era niño, ¿no? Este otro fenómeno también ha infectado en nuestra sociedad, pero este síndrome no afecta a los adultos. Este síndrome afecta a los jóvenes, a los adolescentes. ¿Y por qué decimos que es el síndrome de Pinocho? Porque es el síndrome de aquellos que se rebelan contra su creador. Porque Pinocho, en su deseo de convertirse en un niño, se rebela contra su padre, Geppetto, oye malos consejos, toma malas decisiones y en vez de convertirse en un niño, se convierte en un burro. Y eso es lo que hacen hoy día muchos jóvenes. Se rebelan contra su creador, se rebelan contra los consejos de aquel que le ama y le ha creado, toman malas decisiones y en vez de crecer en la vida y desarrollarse, cometen burradas, perdón la expresión. Entonces, si juntamos ambos elementos, tenemos la tormenta perfecta. Adultos que no quieren asumir responsabilidades de guía y de modelo, y adolescentes y jóvenes que no quieren escuchar a nadie más que a sí mismos y hacer las cosas como a ellos les place. De alguna manera creo yo que estos fenómenos explican por qué hoy día estamos atravesando las crisis sociales que estamos atravesando. Nos merecemos lo que nos está pasando. Y la fe cristiana tiene mucho que decir respecto de eso. Por eso nosotros nos negamos a sacudirnos de estos valores tradicionales, porque estos valores que emanan de la palabra de Dios han sido buenos y han moldeado la conciencia de muchas personas para traer verdadera prosperidad, paz y justicia a las naciones. Y no podemos sencillamente despojarlas y abandonarlas. Así que hoy día vamos a tratar el síndrome de Peter Pan y la próxima semana el síndrome de Pinocho. Hoy día voy a hablar más sobre la función de los presbíteros, de los adultos, de aquellos que tienen que madurar y crecer en la fe. Y la próxima semana vamos a complementar este sermón con un llamado también a los jóvenes. Porque comenzamos haciendo un llamado a los adultos porque es lo que Pedro hace.
Y Pedro hace un llamado a aquellos que están envejeciendo, porque envejecer, queridos hermanos, es inevitable. Usted lo sabe muy bien. Es inevitable. Convertirse en una persona más anciana, algo que no se puede detener. Pero convertirse en una persona más madura, eso sí es una opción. Eso sí usted lo puede decidir, convertirse en alguien más maduro. Esto es porque la madurez demanda movimientos intencionales del corazón, decisiones, delante de los desafíos de la vida y principalmente delante de aquellos desafíos que están marcados por la adversidad y el sufrimiento. Las decisiones que tomamos en aquellos contextos son cruciales para traer madurez a nuestra vida y convertirnos, de hecho, en personas más maduras. Así que yo quiero invitarle ahora a que me acompañe en la lectura de la referencia bíblica que anunciamos al principio, que es esta. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Le pido que usted ahí en su lugar abra su Biblia y me acompañe en la lectura de estos versículos. Dice así el Señor en su palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermoso pasaje bíblico. No saben cuánto ha sido difícil para mí esta semana estudiar este texto bíblico, porque no es que no lo sea en otros momentos, pero el Señor habló mucho a mi vida durante esta semana. Porque este texto está dirigido especialmente a quienes dirigen la iglesia, a los pastores, a los presbíteros, a los líderes. Pero no nos vamos a quedar solamente allí. Vamos a primero identificar realmente quiénes son estos ancianos a los que el apóstol Pedro hace referencia. Y la verdad es que si encontramos información en cualquier manual auxiliar bíblico o diccionario bíblico, la palabra anciano en la Biblia tiene muchos usos. Puede referirse precisamente a una persona avanzada en edad. Eso es así. Una persona anciana es alguien que ya ha acumulado años en su vida. Pero también puede significar a una persona que ha alcanzado un nivel de madurez y de sabiduría alto, ¿cierto? Que ha crecido y ha fortalecido en su vida estos rasgos de madurez y de sabiduría. Pero también este concepto de anciano, que en el griego es una palabra que nosotros conocemos, porque le da origen de hecho a nuestra denominación, son los presbíteros. Y se refiere a aquellos que desempeñan este oficio de liderazgo, este oficio de trabajo, guiando a la iglesia del Señor. Y esto nosotros lo vemos revelado en la Escritura de múltiples maneras. Por ejemplo, en Éxodo 18:21, el Señor escribió: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 100. Es decir, desde el Antiguo Testamento y la administración de Moisés en el pueblo del Señor, él recibió la instrucción de delegar responsabilidad sobre líderes, sobre varones capacitados, no sobre cualquier hombre, no es sobre cualquier varón, es sobre hombres capacitados, que no sufran del síndrome de Peter Pan. Y no solamente lo vemos en el Antiguo Testamento, en Hechos 14, en el versículo 22, vemos que también en los apóstoles,
confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Señor. Eran los apóstoles, aquellos que estaban encargados de confirmar la fe de los nuevos discípulos, aquellos que habían asumido esa función de liderar, siendo capacitados por el Espíritu Santo y enviados por el Espíritu Santo para no dejar en orfandad a aquellos discípulos que habían sido ganados para la fe en las distintas regiones en donde el Evangelio estaba siendo predicado. Entonces lo que vemos es que los ancianos debían ser fuente de sabiduría para la iglesia. Ellos debían servir de orientación para los más jóvenes. Ellos debían posicionarse como ejemplos de las generaciones futuras, guiándoles, exhortándoles, confirmando en ellos la fe. Esos son los ancianos, aquellas personas maduras en la fe, más experimentadas, que tenían la responsabilidad de cuidar a los otros. Y aquí hay una pregunta de la cual yo quiero hoy día brevemente hacer una pequeña reflexión. ¿Por qué es difícil encontrar varones que puedan asumir la función de presbíteros dentro de la iglesia? ¿Por qué cuesta tanto encontrar y levantar varones líderes que asuman este oficio y que asuman esta función de, en madurez y sabiduría, guiar a la iglesia del Señor y a las generaciones más jóvenes? Y es probablemente porque en el contexto en el que estamos viviendo, el liderazgo está siendo saboteado, ya que existe una deliberada deconstrucción de los valores tradicionales de la sociedad, y en las iglesias son muchos los que están envejeciendo pero no están madurando. En las iglesias hay muchos que están ganando años pero no están ganando experiencia, sabiduría y madurez delante del Señor, porque siguen comportándose como adolescentes. Por eso es difícil levantar líderes, porque por un lado tenemos este síndrome que infecta la conciencia y el corazón de los adultos, que si lo sumamos además a este síndrome de los jóvenes, del cual vamos a hablar la próxima semana, en donde los jóvenes incluso hoy día en pro de su autonomía no están mirando modelos, no están siendo dóciles para recibir guía y consejo, porque insisten en descalificar la sabiduría y la experiencia de aquellos que han acumulado más heridas de guerra. Entonces, si juntamos esos dos elementos de la sociedad y los traemos en la iglesia, efectivamente eso responde a la pregunta de por qué hoy día está siendo tan difícil delegar responsabilidad en varones que lideren la iglesia como la Biblia lo establece. Y el apóstol Pedro, el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro nos está hablando hoy día a los adultos, que tenemos esa responsabilidad, para que repensemos el cómo estamos viviendo nuestras vidas y en cómo nos estamos relacionando con nuestro entorno y con nuestra iglesia. Pero ojo, este llamado de Pedro no está centrado únicamente en los pastores y en los presbíteros de las iglesias, que ciertamente no está. Este es un llamado de Pedro a los pastores, a los presbíteros, a los líderes. Pero también esto es aplicable a todo creyente, hombre y mujer. Cualquier discípulo de Cristo que desee madurar debe considerar estos consejos. Porque de hecho el proyecto de Dios para su vida incluye que tú seas transformado en alguien más maduro. Porque el propósito del discipulado cristiano es parecernos más a Cristo. Es que tu vida y tu carácter, tu corazón y tu mente sean moldeados conforme al ejemplo de Cristo. Y ese es el deseo de Dios para ti, sea que hoy día ocupas o no algún puesto de influencia o de liderazgo. Y esto es sumamente importante porque la Biblia dice que la madurez nos lleva a amar.
La madurez nos impulsa no solamente a amar, sino que también a perdonar al otro, a servir al otro. Es la inmadurez la que nos mantiene centrados en una vida autónoma, egocéntrica, que llena nuestro corazón de resentimiento y nos convierte en consumidores de la fe y no en practicantes de ella. Eso genera la madurez. Y de eso nosotros, hermanos, hoy día estamos siendo exhortados para sacudirnos de estos síndromes sociales y poner nuestros ojos en Cristo y asumir nuestro rol y función delante de Dios en medio del pueblo en el que el Señor nos puso, que es esta iglesia. El Señor le dice a los adultos, a los ancianos, que deben asumir su función de cuidar y guiar a las generaciones más jóvenes. Y Pedro lo hace también de una forma magistral, porque él no solamente dice, oigan, ustedes tienen que hacer eso. Pedro mismo reconoce, y es por eso que la introducción a su mensaje es tan largo, ¿no? Porque él dice, ruego a los ancianos, y después él dice inmediatamente, yo también soy anciano. Y yo fui testigo de los padecimientos de Cristo, y también en mi corazón está esta esperanza de la gloria que será revelada. Entonces vemos que el apóstol Pedro, cuando él se identifica con este grupo de ancianos, de alguna forma también él nos está dando una clave de cómo él ha alcanzado o ha logrado esta posición de madurez a fin de ser un ejemplo para los demás. Y él puso aquí dos elementos que hemos estado conversando sobre ellos a lo largo de toda la serie de sermones. A lo largo de toda esta serie hemos tocado estos temas constantemente: sufrimiento y esperanza. El sufrimiento y la esperanza producen madurez. Sí, el apóstol Pedro había alcanzado madurez en la fe, es porque él no solamente había sido testigo de los padecimientos de Cristo, él también había sufrido a causa del nombre, él había sufrido a causa de la fe en Cristo Jesús. Él incorporó el sufrimiento como parte del propósito de Dios para su vida, para que a través del sufrimiento él pudiera crecer en la fe, pero nunca dejando de lado que en medio del sufrimiento tenemos esperanza. Y de eso el apóstol Pedro, ha hablado recurrentemente. El sufrimiento es un elemento que hace parte del proyecto de Dios para transformarnos en personas más maduras. Y así como Pedro, creo que las personas son movidas a la madurez cuando frente al sufrimiento conservan su esperanza. Aquella esperanza que trasciende su propia historia, aquella esperanza que impide que el sufrimiento genere amargura en nuestros corazones. Así vamos creciendo en madurez. Entonces, en primer lugar, el apóstol Pedro nos identifica quiénes son estos ancianos y hace un llamado no solo a los presbíteros, pastores y líderes de la iglesia, sino que en general a todos los creyentes a madurar en la fe. Y en segundo lugar, él responde a esta pregunta: ¿qué deben hacer? ¿Qué deben hacer los ancianos, los adultos? Y hay un verbo imperativo al inicio: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Este es, como dice ahí, un verbo imperativo. El Señor demanda a los ancianos pastorear la iglesia de Dios. Y es importante, yo pensé y reflexioné mucho sobre esto, porque a veces la labor pastoral no es entendida en la óptica de lo que la Biblia realmente enseña. La labor pastoral está muy rodeada de expectativas que no están asociadas a la labor bíblica propiamente tal. Porque de hecho el pastoreo es esencialmente guiar a las ovejas. Y esto es muy importante, hay que distinguir lo que es el oficio pastoral del don pastoral. Hay personas que desempeñan el oficio pastoral, que fueron ordenadas y separadas para trabajar en la enseñanza y la predicación de forma exclusiva y por la cual ellos reciben una contribución, un sueldo. Pero también el pastoreo no solo está asociado a aquellos que están contratados para eso.
Es un don que hay en el corazón de muchas personas que, conscientes de la necesidad de guiar a otros, están dispuestos a ir en auxilio de aquellos que necesitan ser levantados. Y hay muchas personas que no tienen la ordenación, pero que en su corazón está el ferviente anhelo y deseo de servir a otros para ayudarles y guiarles en su vida espiritual. Y eso ciertamente no está restringido únicamente al oficio pastoral, sino también a todos aquellos adultos, incluso hombres y mujeres, que están dispuestos a ir donde otros para guiarles. Y la Biblia habla abundantemente sobre esto. La Biblia le dice a los más adultos que le enseñen a los jóvenes. La Biblia dice que las hermanas adultas deben enseñarle a las señoritas, a las más jóvenes, a cómo comportarse y cómo vivir en santidad y perseguir la madurez en la fe. Esto no es solo algo que el pastor debe hacer. No, el pastor es el único encargado de que la congregación se alimente espiritualmente. No es así. El pastor no es aquel que le da la comida en la boca a las ovejas. El pastor no es aquel que las carga sobre sus hombros para que ellas no se cansen. El pastor, incluso en su función no metafórica, sino que efectivamente los pastores que trabajan con ovejas son los que deben guiarlas a pastos verdes para que las ovejas puedan alimentarse. La mayor labor pastoral exigida de los líderes es guiar. Y aquí yo añado este concepto, es discipular a los creyentes para que ellos alcancen la madurez en Cristo. Los pastores, los presbíteros y los creyentes más experimentados tienen la labor de discipular, guiar y pastorear a los demás, especialmente a los más jóvenes. Apacentar, pastorear, ¿no? ¿Cierto? Guiar, pero no se queda solamente ahí, añade un segundo verbo, que este verbo no es tan imperativo, sino que está en un modo en griego que se llama el modo participio, que en realidad para nosotros es como un gerundio, es una acción continua. Cuidando. ¿Qué deben hacer los ancianos? ¿Qué deben ser los más experimentados en la fe? Guiar a los más jóvenes, cuidando de ellos. Y este verbo, participio, significa literalmente supervisar. Es episcopos, ¿cierto? Es mirar por arriba. Pero no es esa actitud de mirar por arriba del hombro, por favor, no tiene nada que ver con eso. Es aquel que se para sobre una roca, como un pastor que se para sobre una roca para mirar a todas sus ovejas y poder advertir si algún peligro las acecha. Y esto es una acción constante. Los líderes y los hermanos más experimentados en la fe deben constantemente manifestar cuidado acerca de los demás. Es el mandato de guiar al rebaño de Dios. Y esto ciertamente con una actitud de preocupación permanente. Y ciertamente entonces allí es donde nos hace sentido para nosotros el concepto nuevamente de discipulado. Porque el discipulado tiene como principal objetivo el cuidado permanente del corazón de aquellos que están queriendo alcanzar la madurez en Cristo, pareciéndose más a Jesús. Y permítanme hacer un pequeño paréntesis respecto de eso, pero durante todo este año hemos tenido la bendición de contar con un trabajo muy poco visible, que son los círculos de discipulado, en donde hermanos y hermanas han asumido el compromiso de cuidarse mutuamente junto a otros hermanos, reuniéndose semanalmente a estudiar la palabra del Señor, a compartir experiencias, a fortalecer la fe, a estrechar lazos de amistad y siempre, ¿por qué no?, a compartir algo rico también para comer. Cuidándose unos a otros. Y ese desafío es el que nosotros queremos plantearle a toda la iglesia. Ojalá todos nosotros pudiésemos estar permanentemente en algún círculo discipulado para cuidar de otros y también para que otros puedan cuidar de mí. Porque los líderes también necesitan ser pastoreados, ellos también necesitan ser animados, ellos también necesitan ser cuidados por otras personas que les abracen
porque los líderes también son seres humanos falibles, pecadores, que toman malas decisiones y que deben ser confrontados con ellas cuando corresponde. Entonces vemos, hermanos, que la iglesia presbiteriana no tiene un gobierno episcopal por una razón muy bíblica. No es el pastor el que ostenta toda la autoridad de cuidar, enseñar y decir y tomar todas las decisiones. El gobierno presbiteriano pone la autoridad sobre aquellos ancianos más experimentados para que ellos cuiden de la grey del Señor. Nos cuidamos entre todos y no podemos despreciar el valor bíblico que eso tiene. Entonces, queridos hermanos, yo con un sentimiento de mucha esperanza quiero invitarles a todos nosotros a que consideremos eso como un verdadero proyecto de vida. No necesitas caminar solo. No necesitas estar solo y vivir tu vida cristiana de manera solitaria. Y congregarse el día domingo a veces es insuficiente. Es muy importante, es muy necesario. Aquí es donde principalmente somos alimentados por la palabra del Señor. Pero eso no quita que también debamos asumir el rol de cuidar de otros y dejar que otros también cuiden de nosotros. Así que yo agradezco al Señor por la vida de los hermanos que este año han estado involucrados en estos círculos de discipulado y los desafío también a que el próximo año también abran sus propios círculos. Y aquellos que no participan de ninguno, que podamos involucrarlos en este proceso de crecimiento y de madurez que traerá bendición para su vida, para su familia y por consiguiente también para toda la iglesia. En tercer y último lugar, con esto ya entramos al final del mensaje de Pedro. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo los ancianos deben cuidar? Y él aquí, el apóstol Pedro nos esboza tres principales características. Primero, no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, que quienes son más experimentados en la fe asumen la misión personal y voluntaria de cuidar a otros. Pedro está apuntando al corazón de lo que nosotros llamamos vocación. A eso está apuntando Pedro, a la vocación de los creyentes. Aquello que se hace por vocación es algo que se hace de manera libre y voluntaria, ya sea que recibes o no un pago por eso. El pago no tiene nada que ver con la vocación. Tú puedes estar trabajando en tu vocación y recibir un pago por eso, así como puedes estar trabajando en tu vocación sin recibir un centavo. Son dos cosas distintas. Aquí el apóstol Pedro está queriendo expresar la idea de la vocación de los creyentes, que sea un deseo y una pasión en tu corazón, guiar y ser ejemplo para otros en la fe. No por fuerza, sino voluntariamente. Después dice, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto. Y aquí sí trata el tema de la remuneración. Porque esto no significa que no sea digno remunerar a aquellos que se dedican a tiempo completo al ministerio. Pedro no prohíbe la provisión de la cual los obreros cristianos son dignos. En realidad, él apunta a la actitud de tomar provecho de dicha posición de liderazgo para beneficio personal. A eso está apuntando Pedro. Eso es lo que ni se debe nombrar entre aquellos que sirven y trabajan en la iglesia. La actitud de tomar provecho de los demás para el beneficio personal. El ministerio pastoral y el desafío de los líderes que acompañan también esta labor, como lo son los presbíteros, no tiene por ánimo, nunca debe tener por ánimo el servicio propio. Es decir, que quienes son maduros en la fe han comprendido que el ministerio de Jesús no consiste en servirse de los otros, sino que en servir a los demás. Y eso está diciendo el apóstol Pedro. Si vas a crecer y madurar en la fe y servir de ejemplo para los demás, nunca sea para aprovecharte de ellos, para servirte de ellos, sino para que tú seas un servidor de aquellas personas que lo necesitan. Y en tercer lugar dice no como teniendo señorío sobre los que están
bajo nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En los contextos seculares, hermanos, la autoridad no se conjuga con el verdadero liderazgo, sino que en realidad en ambientes seculares la autoridad se conjuga principalmente con el mero ejercicio del poder. Y de hecho es lo que Jesús le dijo a sus discípulos en el capítulo 20. Él dice: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero Jesús le dice a sus discípulos: mas entre vosotros no será así. Ni el señorío ni la potestad. Porque los discípulos de Cristo, que crecen en madurez y pasan a liderar a otros, no pueden ejercer dicha función como dominadores. Siempre que el liderazgo se confunde con el ejercicio del poder para beneficio propio, deja de ser servicio realmente. El liderazgo se volvió un liderazgo malvado, se volvió un liderazgo opresor. Y es por eso que Pedro enfatiza la palabra ejemplos. Sean ejemplos. Gánense el derecho a que otros los miren y los sigan. No es solamente por el uso de la autoridad y el poder que tal vez alguna ordenación te dio. Yo tuve un profesor de liderazgo, el pastor Roster López, que hoy día él vive en Brasil. En clases, él dijo algo que para mí quedó grabado en mi corazón para siempre. Si tú quieres saber si eres realmente un líder, mira hacia atrás y ve si alguien te está siguiendo. Tener una autoridad, tener un cargo y mandar a otros, eso pasa en todos lados. Pero ser líder e influir y guiar a otros demanda no hacerlo ejerciendo dominio, autoridad y poder para beneficio propio. El liderazgo se gana sirviendo a los demás, siendo ejemplo para los demás. Y el texto termina: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro establece que aquellos adultos que asumen esta función de liderazgo, de guía y de influencia sobre otros en las condiciones que establece el texto bíblico, se transforman en una extensión del liderazgo de Jesús. Mire lo hermoso que es esto. Cuando tú eres capaz de incorporar estas características en tu vida, queriendo madurar en la fe y ayudando a otros a crecer en la fe, tú te estás transformando en un continuador, en un brazo extensivo del ministerio de Jesús. Y por lo tanto nos transformamos en las manos de Jesús. Y son no pocas las personas que a través de tu servicio pueden ver a Jesús de manera más tangible. Por eso esta responsabilidad requiere de tanta dignidad, pero a la vez también es tan urgente. Queridos hermanos, estamos ya a pocas semanas de elegir líderes, y estoy seguro que el Señor no preparó esta serie y puso este texto justo antes, 2 semanas de que elijamos a presbíteros y diáconos. El Señor es soberano. Y estoy seguro que aquellos que asuman esa responsabilidad hoy, en las condiciones que el texto bíblico lo enseña, serán recompensados en la gloria por el Señor. Tal vez el trabajo en la tierra puede ser bastante ingrato, porque debo reconocer, queridos hermanos, que el trabajo pastoral es difícil, porque no todas las ovejas son dóciles. Hay ovejas que muerden. Pero nuestra recompensa no está en la tierra. La Biblia dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él le dará la corona incorruptible de gloria. Y es por eso
que servimos no mirando la recompensa de los hombres. Y cualquier persona que quiera involucrarse en el servicio a otros, en el liderazgo de la iglesia, debe saber que probablemente seremos defraudados, que probablemente no seremos reconocidos, pero eso no nos debe importar, porque en realidad trabajamos para la gloria del Señor y no para la gloria personal. Hay una recompensa para aquellos que desean vivir en la dirección de la madurez, para aquellos que quieren crecer en la fe, para aquellos que quieren amar a los otros y servirles y orientarles en medio de sus sufrimientos. Y yo quiero anunciarles, como el texto mismo lo dice, que aquellos que se involucren en esa labor, cuando cierren sus ojos a este mundo y los abran delante de la presencia del Señor, escucharán de la boca de nuestro Salvador decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Lo era para Pedro y lo debe seguir siendo para nosotros, nuestro más grande galardón. Lo que venga por añadidura, que sea para la gloria del Señor. A diferencia de domingos anteriores, hoy día solo quiero dejarles un solo concepto para pensar y practicar. Y en realidad es lo que hemos dicho ya a lo largo de todo este sermón. Hermanos, adultos, guíen y orienten a las generaciones más jóvenes. Guíen y orienten a las generaciones más jóvenes. Hoy día necesitamos sacudirnos de este síndrome de Peter Pan, de no querer crecer, de no querer asumir con deseo y vocación la responsabilidad que sobre nosotros recae. Porque además, nuestros jóvenes necesitan ser guiados. Los jóvenes necesitan ser inspirados, porque hoy día son otros modelos, son otras personas las que están inspirando e influenciando la vida de nuestros jóvenes. Hay otras cosmovisiones que están hoy día poniendo en el corazón de nuestros jóvenes lo que el Evangelio debería llenar. Hoy día ellos siguen otros ejemplos, porque desean ser moldeados en su vida y su carácter, no conforme a los principios bíblicos. Pero no es que ellos sean también blancas palomas. Y la próxima semana vamos a hacerles un llamado a ellos, a los jóvenes, para que no se dejen engañar. Porque hoy día estamos cayendo fácilmente en el engaño. Lo vamos a dejar hasta aquí, los voy a dejar con la pausa para el siguiente sermón, para que no se lo pierda. Y vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por lo que Él nos ha enseñado hoy día. Padre Celestial, yo quiero agradecerte porque tu palabra siempre, siempre produce algo en nuestro corazón. A veces tu palabra nos consuela, pone paz, y otras veces tu palabra, Señor, es dura, es áspera, porque nos confronta con lo que no hacemos bien. Y hoy día, Padre, quiero rogarte que tu Espíritu Santo pueda obrar en el corazón de todos mis hermanos para que ellos reflexionen, no solo en este momento, sino que a lo largo de toda la semana, en lo que tu palabra nos ha enseñado. Para que podamos asumir con verdadero compromiso y vocación la función y el rol que tú le mandaste a tener a los ancianos, a los presbíteros, a los pastores, a los líderes, a los hombres y mujeres que son más maduros en la fe, para guiar y orientar a los demás. Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros y hoy día no son pocos los que han asumido esa función. Y quiero que tú lo sigas sosteniendo, que tu presencia siga manifestándose en los círculos de discipulado, que a través de ellos, Señor, tu poder se perfeccione y pueda manifestar el carácter de Cristo en la vida de estos discípulos que tú llamaste a formar parte de tu pueblo. Te pido, Señor, que también nos desafíes a sacudirnos de nuestra flojera, de nuestra comodidad,
de nuestra desidia y nos comprometas con este proyecto tuyo, Señor, de hacer de nosotros personas maduras, creciendo en la fe, influenciando también a otras personas. Todo esto te lo ruego, Señor, confiando solo en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén.